Todos sean bienvenidos a Hay Reta, soy Carlos Quintero y el día de hoy una entrevista más, sí, con una leyenda del fútbol mexicano, un arquero que sin duda alguna dejó huella en su época y que es recordado generación por generación, apodado el arquero de Cristo, también la Barbie, muchas cosas que estaremos platicando con él. Nacido en Uruapan, Michoacán y radicando en la ciudad de Querétaro. Hacemos contacto desde Jalapa hasta Querétaro en conexión con Adolfo Ríos. Gracias, Adolfo, por esta extraordinaria oportunidad. Qué privilegio poder tenerte con nosotros en Hay Reta. ¿Cómo estás, Carlos? Gusto saludarte, a tus órdenes. Vaya que hay mucho que platicar con Adolfo Ríos, sin duda alguna, un tipo que es recordado, muy carismático, la gente te adora por multitudes, Adolfo, y siendo portero, estando en una generación donde estaba Jorge Campos, donde había grandes arqueros en la época, nunca fue menos el nombre de Adolfo Ríos en el fútbol mexicano. Pues un trabajo de muchos años, Carlos, con mucho compromiso, mucha disciplina, con fracasos que al final de cuentas nos dieron pie para ir por las victorias y los éxitos, pero un gran aprendizaje de vida y una gran experiencia, gracias a Dios, por toda esta carrera que me permitió tener y principalmente compartir con toda la afición. Adolfo Ríos, naciste en Uruapan, México, en 11 de diciembre de 1966, pero debutas en Pumas UNAM, uno de los equipos más grandes y que tradicionalmente es de las canteras más poderosas del fútbol mexicano. ¿Cómo se da tu llegada al equipo universitario? Mira, yo jugando en Uruapan, Carlos, debuté en tercera división y ascendimos a segunda división en Uruapan, Michoacán. Entonces, de ahí vino la invitación por parte del equipo de segunda división de Pumas, que en ese entonces era Pumas ENEP. Fui a probarme en la Ciudad de México, me quedé con prácticamente formando parte de ese equipo de segunda división de Pumas, y así fue como llegué a los Pumas. 2 años después ya estaba debutando en primera división, en un partido contra las Chivas en el Estadio Jalisco, en primera división. Exactamente, mi querido Adolfo. ¿Nos podrías recordar más o menos qué compañeros tuyos tuviste en la cantera universitaria que llegaron a debutar y que sorprendieron a propios y extraños? Pues mira, cuando yo formaba parte del equipo de segunda división de Pumas, había algunos compañeros que habían salido de ese mismo equipo, que debutaron en primera división y que fueron compañeros míos también. Estoy hablando de jugadores como Germán Tello, como David Patiño, como José Marroquín, jugadores que fuimos compañeros en ese equipo de segunda división y posteriormente formamos parte del equipo de primera división de Pumas. Después de estar en el equipo universitario, das un paso muy importante en tu carrera que no sé si en su momento cuando lo diste pensabas que iba a ser así. Cuando llegas al equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz, ¿qué época marcaste en el Puerto Jarocho? Eras una sensación, Adolfo Ríos, y recuerdo en una entrevista que me diste antes haber mencionado que curiosamente cuando más veces estuviste convocado para la selección mexicana fue cuando defendías a los Tiburones Rojos de Veracruz. Es correcto, Carlos. La época para mí más importante en mi carrera en selección nacional fue cuando defendía los colores de los Tiburones Rojos, porque me tocó jugar con selección torneos importantes, además no solamente Copa América, no solamente la Copa USA, que ahora es Copa Oro, no solamente también torneos como Carlsberg Cup, que jugó en el Oriente, también Kirin Cup, que también fue en el Oriente, después eliminatoria mundialista, que fue también cuando yo pertenecía a los Tiburones Rojos de Veracruz. Entonces prácticamente mi época más importante de selección nacional fue cuando defendía los colores de los Tiburones Rojos. Incluso, mi querido Adolfo, corrígeme si estoy equivocado, tuviste un hijo veracruzano. Mis 2 hijos nacieron en Veracruz. Mi hijo mayor, que nació cuando yo tenía prácticamente 2 años de casado, ya estando ahí en Veracruz. Posteriormente mi hija también nació en Veracruz 1 año antes de yo salir a Necaxa. Entonces prácticamente mis hijos son jarochos.
Era de las cosas que te dejó los Tiburones Rojos de Veracruz. Qué pena, ¿no? Qué tristeza que una ciudad tan futbolera, un escenario donde se disfrutaba el fútbol de una manera tan icónica, hoy en día no tenga primera división, ¿no? Mira, es una tristeza, es una desgracia, porque yo te puedo decir, y esto dicho con todo respeto, en ninguno de los equipos en que estuve en primera división se vivía la pasión que se vivía en Veracruz en cada partido. Y me tocó vivirlo, porque en un partido regular, de torneo regular, la gente se dormía afuera de las taquillas del estadio para poder buscar su entrada. Esto lo ves de repente en otros equipos cuando llegas a las finales o cuando tienes la posibilidad de llegar a una final. Pero en un partido regular como sucedía en Veracruz, en que la gente esperaba desde 3 días antes, 2 días antes del partido, haciendo fila en el estadio para conseguir su boleto, con esos llenos espectaculares en el Luis Pirata Fuente, y esa situación de vivir el fútbol de una manera tan diferente, en la sangre, con ese sabor y esa alegría que no determinaba solamente el hecho de ganar o perder un partido, sino de disfrutar de la pasión por el fútbol, fue en Veracruz, y fue una etapa en mi vida maravillosa, más allá de la popularidad de los equipos que hay en primera división. Sí fue algo que marcó mi vida. ¿Cuál fue tu sentir cuando te enteras que desaparece la franquicia de fútbol profesional en Veracruz? Pues mira, fue una consecuencia de manejos muy complicados. No podemos solamente responsabilizar a una directiva, sino a muchas de ellas que fueron tristemente lapidando a una institución como los Tiburones Rojos de Veracruz, por situaciones e intereses que desconozco, pero que desafortunadamente fueron acabando poco a poco, no solamente con una afición, no solamente con un equipo, sino con una identidad. Y tristemente al grado de que ya la misma Federación Mexicana de Fútbol tenía que tomar una decisión, y desafortunadamente por los malos manejos era una decisión inevitable, que repito, llevó muchos años, muchas directivas, y que terminó desgraciadamente en desafiliar a un equipo que para mi gusto tiene una afición única en todo el país. Adolfo, ¿cuál es el partido que quizá más recuerdas vistiendo la camiseta de los Tiburones Rojos de Veracruz? Uno que te haya dejado sensaciones indescriptibles. Mira, los partidos más importantes en el Luis Pirata Fuente siempre fueron contra América, contra Chivas, contra Cruz Azul, contra Pumas. Entonces, esos eran los partidos en los que la misma afición disfrutaba de una manera diferente. Y de verdad que llegar a un partido como esos, con el estadio abarrotado completamente, siempre no solamente había un compromiso, sino había una motivación extra por parte de nuestra afición para poderles dar una alegría en ese sentido. Adolfo, después de lo que fue un paso excepcional con los Tiburones Rojos de Veracruz, vas a Necaxa, te va muy bien, ganas por primera vez la Liga MX, y sin duda alguna ahí es cuando empieza a sonar cada vez más a nivel nacional el nombre de Adolfo Ríos. Todo es un proceso, Carlos. Realmente mi llegada a Pumas, en donde yo debuto en primera división, fue el equipo que me abrió la puerta, que confió en mí para yo poder llegar a conseguir un sueño de debutar en primera división. Pero yo era joven, era muy joven, inexperto, con todo ese ímpetu de la juventud que de repente va chocando con esa inmadurez para poder tomar decisiones dentro de la cancha y fuera de ella también. Pero fue un aprendizaje y un proceso, porque cuando yo llego a Veracruz y estoy 7 años en el puerto, me voy consolidando con una experiencia ya en la portería de muchos años jugados, al grado de tener el privilegio de ser en la historia de los Tiburones
el jugador con más partidos oficiales en el Luis Pirata Fuente, de manera oficial como jugador de Veracruz. Entonces, cuando llego a Necaxa, pues llevo ya diferentes bagajes en todo esto del fútbol. Ya llego como un portero experimentado, como un portero hecho a Necaxa, ya con experiencia incluso de selección nacional en diferentes rubros, así como eliminatorias mundialistas, Copas América. Entonces, cuando llego a Necaxa, ya llego completo como portero. Ya con todo ese proceso, tengo la bendición de jugar 2 finales en Necaxa. La primera la perdemos contra Toluca, con Necaxa, y la segunda inmediatamente después, en el siguiente torneo, nos coronamos ya con Necaxa contra las Chivas en el Estadio Jalisco, el estadio donde debuté en primera división con Pumas. Entonces, esos procesos me dan esa certeza y esa tranquilidad de haber conseguido algo que yo había luchado durante muchos años y había peleado durante muchos años, el tener que ser campeón de primera división en México. Y después tengo la bendición de llegar a un equipo como América, ya como portero con toda una experiencia, ya con campeonatos incluso, que me dan la tranquilidad de llegar ya como un portero de experiencia, no solamente dentro de la cancha, sino fuera de ella. Y después tenemos ese privilegio de salir campeones con América en 2002. Revíveme ese momento, mi querido Adolfo, relátame cómo fue, cómo sentiste, cómo lo viviste cuando llega, no sé, tu agente, llega la persona que te dice, te quiere el América, te vas a jugar con el América. Mira, Carlos, en ese entonces, bueno, no se manejaba tanto el tema de representantes. Sí había, por supuesto, representantes para los jugadores extranjeros principalmente. Y ya se comenzaba a escuchar para algunos jugadores nacionales. Pero todos mis contratos los hice yo. Yo nunca tuve un representante en el fútbol. Creo que en ese entonces nadie va a defender más tus intereses que tú mismo, que lo que tú representas y lo que tú eres, porque tú representas a tu familia, a tu casa, a la gente que confió en ti. Entonces, fue muy curioso cuando yo me enteré de la forma como iba a llegar a América. El entrenador de Necaxa era Raúl Arias en ese entonces, con el cual habíamos salido ya campeones. Llegamos a una pretemporada en Cuautitlán, y cuando llegué a entrenar me dijo Raúl Arias, me dijo, Adolfo, no te vistas, hoy no te vas a cambiar, no vas a entrenar. Yo le dije, Raúl, pues, ¿cómo que no voy a entrenar? Pues, ¿qué pasó? Me dice, ya no perteneces más a Necaxa. Entonces yo volteo y le digo, pero Raúl, a mí nadie me ha dicho nada, ¿cómo que ya no pertenezco más a Necaxa? Me dice, no, mañana te presentas a América. Y yo, oye, Raúl, conmigo no ha hablado nadie. Me dice, no, te lo estoy diciendo yo, a mí me acaban de dar la instrucción y mañana te presentas a América. Y así fue como llegué. Al día siguiente me presenté en Coapa, ya me estaban esperando, y fue el primer entrenamiento que tuve en ese momento ya como jugador de América. Wow, todo fue entonces muy rápido, mi querido Adolfo, sin planearlo. Llegaste al equipo de Coapa y vaya, ¿quién diría todo lo que todavía te deparaba el destino? Tu carrera cada vez iba fructificando más, se iba consolidando más, llegando al América, pues obviamente estar en un equipo que la exigencia es el campeonato, porque desde luego que no se puede comparar lo que te exigía el América, lo que te exigía en su momento Veracruz o el propio Necaxa. Cuando consigues ese título en el año 2002, hay por ahí una anécdota muy peculiar que de verdad a mí, y lo digo en tono particular, se me enchina la piel. Hay un balón al que tú sientes que no vas a llegar y algo te empujó, te impulsó para poder sacarlo. Sí, Carlos, mira, de hecho, yo ni siquiera pensé en ese momento si ese balón lo podía atajar o no, porque estando prácticamente después de 13 años que América no salía campeón, sí había una presión bastante fuerte, una presión que ejercían los medios de comunicación, esa presión que ejercía la afición, incluso los equipos contrarios.
por ser parte de un equipo como América. Entonces, ya en tiempo extra, después de que se consiguió la hazaña de empatar en el global el partido e irnos a gol de oro, que esa era la situación de ese torneo, el gol de oro. Eso quiere decir que si el equipo rival te hacía gol, te dejaban sembrado en la cancha. Entonces, sí hay una jugada ahí muy, muy recordada, en donde Sague toma el balón por izquierda, recorta hacia el centro y le toca el balón a Carlos Gutiérrez. Carlos Gutiérrez hace un control orientado, y cuando Salinas sale a achicar afuera del área, él le pega a gol, y yo el balón literalmente no lo alcanzo a ver porque me tapa Salinas y el balón pasa entre sus piernas. No tuve tiempo yo de reaccionar o de pensar en que puede llegar el balón. O sea, fue una situación muy bendecida para mí, porque yo no me di cuenta en qué momento había atajado el balón. Y cuando atajé el balón, literalmente yo volteé en ese momento a ver quién me había jalado, porque yo no tuve tiempo de pensar, no tuve tiempo de reaccionar. Y yo sé que Dios tenía ese momento para mí, porque no fui yo. Como instrumento sí, pero como propósito no. Entonces el propósito de Dios estaba ahí para nosotros, para mí, y tuve esa participación que nos dio la posibilidad de mantener en ese momento la posibilidad de seguir jugando esa final, y posteriormente el regalo de Dios ya con el remate de Hugo Castillo para poder coronarnos después de 13 años de sequía en el Club América. Caramba, cuestiones indescriptibles. Por algo te dicen el arquero de Cristo, sin duda alguna, mi querido Adolfo Ríos. Nadie achicaba como tú, y eso me parece que sí era un sello de la casa. Qué manera tan impresionante, más allá de los lances, que de verdad tenías una gran agilidad. Esos achiques me parece que eran el sello que definía a Adolfo Ríos, Y esa situación, Carlos, fue un trabajo de muchos años, pero principalmente una aportación y una enseñanza de todos y cada uno de los porteros y entrenadores de porteros que yo tuve. Entonces, yo no puedo decir de ninguna manera que era una situación mía. Esa fue una aportación y un trabajo de muchos años, de muchos entrenadores de porteros, que cada uno de ellos me daba su consejo, su trabajo y su intención para que yo fuera mejor cada día. Y de verdad que lo que conseguí en el fútbol mexicano no fue por mí, fue por toda esa gente que siempre colaboró, que siempre me apoyó y que siempre me instruyó para tratar de ser mejor cada día. Cuando tú eras niño, Adolfo Ríos, ¿quién era tu inspiración en la portería? ¿A quién admirabas? O quizá esta pregunta se puede partir en dos. ¿Siempre te gustó la posición de la portería? Y si fuese así, ¿quiénes eran tus referentes o tus ídolos de la infancia? Sí, cuando a mí me gustó el fútbol, la portería fue lo que me enamoró del fútbol. Yo podía ver un partido de fútbol y no me interesaba, no me motivaba, no me gustaba, porque eran televisiones en blanco y negro. Entonces yo no veía ni quién era un equipo, ni quién era otro equipo. Literalmente no podía percibirlo en una televisión como la que teníamos en casa. Entonces, pero cuando conocí la posición de portero, ahí me enamoré del fútbol. Y ahí supe que esa posición iba a ser para mí. Y en ese entonces, los porteros que yo admiraba, pues era un Néstor Rafael Verderi, un Miguel Marín, un Paco Castrejón, un Rafa Puente, que eran los porteros que yo podía ver en televisión desde ese entonces, y las pocas transmisiones que llegaban a un lugar como Uruapan los fines de semana, pues podía verlos a ellos. Oye, mi querido Adolfo, ¿y de niño a qué equipo le ibas? Mira, nunca tuve un equipo por gusto para yo ser fanático. O sea, la situación para yo poder ver el fútbol fue por mi padre. Mi padre era americanista. Él veía los partidos de América, pero los veía solos, porque a nadie le gustaba en mi casa el fútbol tanto como a él. Entonces, lo que a mí me unió a mi padre fue el fútbol, porque fue el vínculo que yo busqué para acercarme a él. Y cuando yo llegué y me senté a su lado,
porque mi padre siempre fue muy severo, con esa educación que en el pueblo los hombres tenían en ese momento. Y cuando yo me acerco a él, me siento a su lado, volteé y me dice, ¿qué pasó? Entonces le digo, papá, yo también le voy a la América. Y en ese momento se creó un vínculo entre los dos, porque yo no podía abrazar a mi padre como yo hubiera querido siempre, porque decía que entre hombres no se abrazaban. Entonces era muy poca el contacto físico que tenía con mi padre. Y cuando él veía el partido de América y yo me siento a su lado y empiezo a ver esos partidos con él y mete un gol a América, pues fue el contacto más claro para poder abrazar y festejar un gol con mi padre, abrazándolo sin saber quién había metido el gol. Pero esa era la oportunidad que yo necesitaba para poder estar cerca de él. Y así fue como yo me empecé a involucrar en el fútbol y lógicamente por el gusto de mi padre yo también empecé a ir a la América desde que yo tenía 8 años. Y tenía yo mis chamarras de mezclilla que en ese entonces se usaban ya de 2 o 3 generaciones que mis primos o familiares habían usado y me llegaba a mí. Y entonces llegaba de repente con algunos hoyos, pero yo compraba, de alguna forma conseguía tener la posibilidad de tener acceso a los parches de la América que se pegaban con plancha. Y entonces mis chamarras estaban llenas de parches, de calcomanías de la América, toda mi chamarra. Oye, Adolfo, ¿y tu padre siempre te apoyó en ese sueño de ser futbolista profesional? Sí, siempre. Él cuando me invitaron ya de Pumas a probarme, él me dijo, yo te voy a apoyar. Y llegó un día, como yo no teníamos teléfono en casa, cuando me pidieron mis datos, yo di los datos de la oficina de mi papá. Entonces le hablaron a él para invitarme a mí. Y cuando llega él a casa, llega y pone un boleto de autobús en la mesa y me dice, yo te dije que te iba a apoyar en tu sueño de buscar ser futbolista. Y ese momento llegó. Aquí está tu boleto, te vas a México mañana en la noche, porque ya hablaron de Pumas. Y así fue, tienes mi autorización, me dijo. Esa fue la situación que yo de mi padre tuve y lo valoré porque mi papá siempre fue y siempre me apoyó y siempre fue muy estricto. Y si soy algo, es por esa educación que mis padres me dieron. Y así me fui a México a probarme con los Pumas. ¿Tu padre pudo ver cuando llegaste al Club América? ¿Cuál fue su reacción de ser así? ¿Qué te dijo? Mira, cuando llegué a Pumas, mi papá me habló y me dijo, ¿me mandas el pants de los Pumas? Y se lo mandé. Mi papá era muy grande. Entonces me dice, ¿me mandas mi pants de los Pumas talla extra grande? Y se lo mandé. Y le pregunté a mi hermano, ¿qué hace mi papá? Me dice, hermano, se pone su pants de los Pumas, se va al café en el centro de la ciudad, donde están los portales en el pueblo, y se pone en la mesa más cercana a donde pasa toda la gente, con su pants de los Pumas a tomarse su café. Cuando me fui después a Veracruz me dijo lo mismo. Me habló y me dijo, mándame mi pants de los Tiburones, extra grande, y se lo mandé. Y hacía lo mismo. Después me fui a Necaxa y me dijo, ¿me mandas el pants de los Rayos? Y se los mandé. Y hacía lo mismo, se iba al café con su pants donde su hijo jugaba. Y después llegué a América. Cuando llegué a América me habló y me dijo, ¿me mandas mi pants, mi playera, mi gorra y mis tenis de la América? Y se los mandé. Entonces se iba mi papá al centro con todo su atuendo, orgulloso de que el equipo que en un momento él y yo veíamos en televisión, y yo veía cómo mi papá se refería a esos jugadores como si los conociera, cómo los admiraba y cómo se refería a ellos. En ese momento dije, yo voy a estar en la televisión para que mi papá me vea y se dirija igual que a ellos conmigo. Y tuve esa bendición de que mi padre todavía vivía cuando tuvimos ese campeonato. Entonces, una de las cosas que vivimos juntos fue estar en el Estadio Azteca antes de un partido. Él con su pants de la América, al lado mío
y de mi hijo en la cancha del Estadio Azteca, pisando el pasto del Estadio Azteca. Una cosa que él siempre soñó y que jamás pensó que fuera a suceder. Me imagino que es de las cosas que más te llenan de orgullo, o sea que más allá de los títulos, más allá del reconocimiento de la gente, el haber hecho feliz a tu padre, y si tú me comentas que el vínculo con el cual ustedes se relacionaron de niño era el fútbol, pues caramba, de grande, pues aún mucho más, ¿no? Ese orgullo yo creo que siempre lo sintió hacia ti. Qué bueno que te apoyó Adolfo, y qué extraordinaria anécdota, de verdad, no me lo esperaba, no estaba en el guión de la entrevista, pero qué maravillosa anécdota, gracias de verdad por compartirla. No, en ese tema no quiere decir que todo haya sido color de rosa. Realmente fueron muchas batallas, muchos fracasos, muchos tropiezos, pero todo eso fue lo que nos fortaleció para comprometernos, para disciplinarnos y buscar trascender en el fútbol. Y gracias a Dios, mi familia compartió conmigo las derrotas como las victorias, y después, lógicamente, los éxitos que coseché dentro y fuera de las canchas. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, no se vaya, estamos en Reta con Adolfo Ríos, y antes de regresar quiero que Adolfo me responda esta pregunta después de la pausa comercial. Adolfo Ríos, tú siendo un mexicano de cantera que no tenía como tal el padrinaje para debutar en primera división, ¿en algún momento te pidieron dinero para debutar en los Pumas? Nos lo responde después de esta breve pausa comercial. No se vaya, estamos en Reta. El INGERRAI te apoya en la elaboración de diagnósticos, evaluaciones, planes, programas, estudios, proyectos ejecutivos de servicios básicos y productivos en los sectores hídrico, agrícola, comunicaciones, salud, educación y vivienda. Somos Solvencia Competitiva, consultoría técnica y capacitación, comprometidos con tus metas. Es tiempo para tu sonrisa. ¿Buscas un lugar que te brinde los servicios de limpieza ultrasónica, resinas, blanqueamientos, extracciones dentales, prótesis y tratamientos especializados? CAES Dental es tu mejor opción. Agenda tu cita al 2281-760325. Te esperamos en Gustavo Díaz Ordaz, número 210, Colonia Francisco Villa, a 2 cuadras de Plaza Cristal. Síguenos en nuestras redes sociales. Es tiempo para tu sonrisa. CAES Dental. Antojo de tacos, ¡vamos con Fide! Tacos, tortas, gringas, alambres, carnitas por kilo de maciza, costilla, cueritos, lengua, pastor, bistec de res y mucho más. Haz tu pedido al 2281-095776 y visítanos en la calle Nuevo León, número 379, Colonia Progreso, de lunes a sábado de 7 de la tarde a 1 de la mañana. En la prueba está el sabor. Tacos Fide. Estamos de vuelta en Reta, la presencia de Adolfo Ríos. Vaya que esta entrevista nos ha dejado mucho de qué comentar. Y una pregunta que se quedó en el tintero. Adolfo Ríos, ¿en algún momento alguien te pidió dinero para debutar en la primera división del fútbol mexicano? No, Carlos. Nunca nadie me pidió dinero. Después de que yo debuté en primera división, sí me enteraba de que de repente alguien podía, principalmente en fuerzas básicas, o en equipos de fuerzas inferiores, pedir. Ellos hablaban de una comisión por llevarte a probar o por llevarte al primer equipo, pero yo nunca tuve ningún tipo de propuestas de esa clase. Jamás en toda mi vida, nunca nadie me pidió una situación en la cual yo tuviera que estar condicionado a pagar para poder llegar a algún lugar, algún equipo o alguna posición, jamás. Adolfo Ríos, tú naces un 11 de diciembre, pero tu dorsal característico era el 25. ¿Por qué portabas el número 25 en tu camiseta? Mira, el número 25 fue de una manera más fortuita. Yo en Uruapan, cuando debuté en tercera y segunda división, jugaba con el número 17. Ese era el número que yo portaba. Cuando llego a Pumas, el número 17 lo tenía Raúl Servín.
seleccionado nacional, después fue mundialista, titular en primera división. Entonces como que yo dije, híjole, no creo que me vaya a dejar el número 17 a mí, que voy llegando de Uruapan. Entonces las opciones que había eran el número 20, el 21, 25 y 30. Entonces en ese momento el que me llamó la atención fue el 25. Y ese número 25 para mí ha sido una gran bendición, porque yo a los 25 años tomé la decisión más importante en mi vida, que ha sido reconocer y recibir a Jesucristo en mi vida como mi Señor y mi Salvador. A los 25 años me casé. Entonces el número 25 ha cobrado una relevancia muy importante para mí. Y tuve el placer de que desde que llegué a segunda división a Pumas, después en primera división los 4 años que estuve también en Pumas, después los 7 años en Veracruz, después los 3 años en Necaxa, mis últimos 4 años en América, siempre jugué con el 25. Al equipo que yo llegaba ya me tenían el número 25 apartado para mí. Y en selección nacional, en algunos torneos, también tuve la posibilidad de jugar con el número 25. Entonces, literalmente para mí fue un placer. Después ha habido otros porteros que han usado el 25 y me lo han dicho, que lo han usado por mí, lo cual para mí es un privilegio y un orgullo que usen ese número por referencia de que lo usé yo. Muchos se emocionan con el famoso CR7, pero aquí ya existía el AR25 registradísimo en el fútbol mexicano. Mi querido Adolfo, una de las preguntas quizá obligadas, obviamente cuando hablamos del señor Adolfo Ríos, lo primero que se nos viene a la mente como apodo es el arquero de Cristo, el portero de Cristo. Pero en Veracruz todos te conocen como la Barbie. ¿De dónde nace este apodo, Adolfo Ríos? Mira, hay muchos, en Veracruz me pusieron muchos apodos, pero esos apodos principalmente vienen por el tema de que el día que yo llegué a Veracruz, la esposa del presidente municipal me invitó a un desfile de beneficio. En ese desfile de beneficio eran aproximadamente 15 muchachitas las que iban a modelar la ropa, y todo lo que se recaudara en ese desfile de modas iba a ser para las casas hogares en Veracruz. Entonces me invitaron a mí para yo sacar a cada una de las chicas, de las modelos que iban a estar participando. Entonces pues yo llegaba y la sacaba a cada una, la dejaba y ella daba toda su pasarela y se regresaba. Entonces después pasaba por otra, y entonces me invitaron a participar en ese, y de ahí fue que surgió ese tema, porque eran 15 niñas que en ese momento les decían las Barbies, y que ellas todas nacidas en Veracruz, todas muy bonitas, muy jovencitas, y entonces de ahí salió el tema de las Barbies. Y ya después dijeron, bueno, también daba Adolfo Ríos ahí, pues entonces también la Barbie. Pero fue uno de muchos motes que ahí en Veracruz me llegaron a poner. Entonces, pero siempre con esa situación de reconocimiento y de cariño que la gente mostraba. Ya posteriormente vino el mote del arquero de Cristo, que ese me lo puso Enrique Bermúdez. Ese apodo ha rebasado por mucho el nombre de Adolfo Ríos, porque el arquero de Cristo es algo que va más allá de una situación de compromiso. Ha sido para mí una responsabilidad muy grande, un escudo muy grande, una cobertura muy grande, pero también un ejemplo de vida muy grande. Entonces, por eso es que sé que ese apodo de parte de Enrique Bermúdez venía con un propósito, y ese propósito se ha magnificado y se ha manifestado de una manera muy importante, porque para mí ha sido compartir con mucha gente lo que
lo que Cristo ha hecho en mi vida y lo que puede hacer por todos nosotros. Muy bien, mi querido Adolfo Ríos. Por si a alguien no le queda duda, por si alguien ha vivido en una piedra o no conoce más allá de los porteros de moda del día de hoy, Adolfo Ríos fue un arquero de época, fue un arquero legendario del fútbol mexicano. No por nada ganó 6 veces el título a mejor portero de la primera división de la Liga Mexicana. Un tipo que sin duda alguna dejó huella, que ganó títulos internacionales, ganó títulos nacionales y que vistió la camiseta de la selección mexicana. ¿Cuáles eran esos momentos, esas anécdotas de ponerte la verde y representar a tu país, Adolfo? Mira, me han preguntado mucho, Carlos, que cuál ha sido el momento más importante, el momento cúspide en mi vida futbolística. Regularmente se relacionan con los campeonatos, pero para mí no fue así. El momento cúspide para mí fue estar en el Estadio Azteca ante 110,000 espectadores antes de empezar el partido, cuando íbamos a jugar eliminatoria mundialista y cuando se iba a entonar el himno nacional mexicano. Para mí ese ha sido el momento más grande, porque estar enfrente de tu bandera, en tu país, con tu gente, y cuando empezaron a entonarse las notas en el Estadio Azteca y en la cancha íbamos a empezar a cantar, un estruendo en todo el estadio de 110,000 mexicanos cantando el himno nacional. Entonces, cuando siempre estás en la tribuna, el sonido local, hay una fracción de segundo cuando estás en la cancha, entonces está un poquito desfasado. Y cuando íbamos a empezar a cantar y se escucha el estruendo, no pudo salir de mi boca una sola nota, un solo sonido, por la emoción de escuchar a 110,000 espectadores cantando mexicanos al grito de guerra. Entonces, cuando sucedió eso, yo intenté cantar, pero la emoción de nudo en la garganta me fue imposible. Por supuesto, cuando pasó la cámara enfrente de todos nosotros, gesticulábamos que lo estábamos cantando, pero no nos salía una nota de la emoción de estar en nuestro país, con los colores de nuestra bandera, con el escudo de nuestra Federación Mexicana de Fútbol, pero principalmente con nuestra bandera enfrente cantando a México. Y eso para mí ha sido el momento más grande, porque la emoción que sentí en ese momento fue única. Wow, de verdad que me lo contaste, me transmitiste, me revoqué ese momento sin siquiera haberlo vivido en carne propia, y completamente de acuerdo. Qué emocionante debe de ser ese tipo de situaciones. Dejando un poco el lado de las canchas, te retiras, Adolfo, empiezas a ligarte de cierta manera al fútbol, trabajaste en algunos medios de comunicación como comentarista, también estuviste en algunas gestiones como la de los Gallos Blancos del Querétaro, y es ahí donde me surge la siguiente pregunta. Tú estuviste en Gallos Blancos, y corrígeme si estoy equivocado, de 2012 a 2014, ¿puedo estar equivocado? Y durante ese lapso, el fútbol mexicano trajo a la bomba, me parece que más mediática de su historia. No quizá la más rimbombante, no quizá la que mejores resultados dio, pero sí la más mediática. Ronaldinho a los Gallos Blancos del Querétaro, unos gallos donde tú estabas en medio de la directiva, se le puede llamar así, y eso termina siendo un punto de quiebre en tu estadía en los Gallos Blancos. Sí, Carlos, mira, tenemos que ser nosotros respetuosos de nuestras autoridades. Me voy a referir a las autoridades como dueños de un equipo. Ciertamente, la gran calidad de un jugador que ha sido y que fue en su época considerado como el mejor jugador del mundo, pues siempre va a ser una bomba en la cuestión futbolística. Pero siempre hay tiempos para todo, y los tiempos son perfectos para cada cosa. Y no era lo mismo, lógicamente, tener a un jugador que llegaba con una experiencia internacional de otro nivel por lo que hizo, pero que no llegaba por lo que podía hacer.
Entonces yo no me di cuenta, yo no me di cuenta que iba a llegar Ronaldinho hasta unos días antes de que llegara. Yo era el responsable del tema deportivo y cuando yo me enteré que los dueños habían decidido traer a Ronaldinho, sin preguntar mi opinión, bueno, yo fui respetuoso porque ellos son los que pagan, ellos son los dueños, ellos pueden tomar la decisión que ellos quieran, como fue en ese momento. Pero al término del torneo, esto sin menospreciar a nadie, ni mucho menos, simplemente de que si ya había gente que iba a tomar las decisiones deportivas, pues no tenía caso que yo siguiera ahí. Y esa fue la razón por la que yo di un paso de costado en ese momento del equipo de los Gallos. Y me tocó convivir, por supuesto, con Ronaldinho el tiempo que estuvimos juntos en ese torneo. Pero yo consideraba que en tema deportivo había cosas más importantes que traer a un jugador que, si bien es cierto, dentro de la cancha había ganado todo, fuera de la cancha no era un buen testimonio para los jugadores jóvenes. Y ese era mi argumento principal. Se decidió una cosa y se respetó esa decisión, se tomó esa decisión, y precisamente por eso di un paso de costado, de acuerdo, por supuesto, con los dueños, con la directiva, y dejé el cargo. Muy bien, mi querido Adolfo. Vamos a enfocarnos más en lo que es la opinión de un especialista como tú, la opinión de un referente que me parece que tienes todo el peso para poder hablar de la portería mexicana. En ese estricto sentido, el día de ayer, esta entrevista no va a salir en vivo, no va a salir el día de hoy, pero para los que lo están viendo apenas, ayer fue recientemente el boleto a Tokio 2021 por parte de la selección sub-23 y el arquero titular fue Sebastián Jurado. Yo compartí en redes sociales que, a mi particular punto de vista, Adolfo, y no sé si lo compartas, si a alguien el fútbol le debía algo, era a Sebastián Jurado. Caramba, después de la desafiliación del equipo, la desaparición de los Tiburones Rojos donde él nace, de ser el portero que se come los 4 goles en el partido contra Pumas, y ser un arquero con tanta calidad, con tanto profesionalismo, con tantas cualidades, ya era justo, y ayer le toca ser el arquero titular en ese partido que le da el boleto a Tokio 2021. Mira, me dio a mí un placer enorme, un gusto muy grande ver a Sebastián en la portería de la Selección Nacional Mexicana, peleando, por supuesto, este boleto para los Juegos Olímpicos y consiguiéndolo. Todo tiene un proceso. Sebastián es un arquero que, para mi gusto, tiene todo un recorrido y es muy joven y tiene todavía mucho que aprender y que crecer. Y estando en este momento en un equipo como Cruz Azul, que sinceramente, y esto dicho también con todo respeto, él va a ser titular en Cruz Azul. Teniendo un arquero como Corona, que es un gran arquero, que tiene una gran trayectoria, que tiene una gran experiencia, pues está aprendiendo de los mejores para él ir asimilando y absorbiendo toda esa experiencia que tiene un arquero como Corona, pero que la gran diferencia va a ser que él pueda adquirir ese tipo de experiencia de una edad mucho menor para que pueda estar más preparado cuando él está en la portería. La portería es lo más complicado, es la posición más ingrata, pero es la más hermosa. Y todos los que estamos y hemos estado en esa posición a nivel amateur, a nivel cascarita, a nivel profesional, sabemos lo que significa estar ahí. Y yo no tengo ninguna duda que Sebastián Jurado va a dar mucho a nuestro fútbol mexicano, no solamente en el Cruz Azul, en un futuro próximo, sino también en selección nacional. Y yo tuve ese gusto y ese placer de conocer a Sebastián en Veracruz. Desde que él tenía 13, 14 años, me invitaron en una ocasión el Leal Ledesma a dar una clínica de porteros ahí en Veracruz. Y yo fui con mi familia a dar esa clínica, me acompañó mi esposa, mis hijos, porque tratamos de ir a Veracruz cuando tenemos oportunidad. La gente allá nos recibe siempre con los brazos abiertos y es un placer estar allá. Y estaba inscrito en esa clínica Sebastián Jurado y ahí lo conocí. Después tuve yo la intención de traerlo
a Gallos Blancos cuando estuve yo como directivo, pero ya lo habían registrado en tercera división con Atlético Veracruz. Entonces por eso ya no hubo oportunidad de traerlo. Pero lo conozco y sé de lo que es capaz. Entonces él tiene mucho por darle y fue un placer para mí. Pero que también esa situación de justicia e injusticia es un aprendizaje para los porteros y más para un joven como él. Entonces él tiene que asimilar todo ese aprendizaje para seguirse preparando y no tengo duda que nos va a seguir dando muchas alegrías. Para ti, ¿cuáles son los mejores prospectos mexicanos a la portería? Llamémosle para el Mundial 2026 que va a ser en casa. Mira, es un tema, en la portería, como te digo, sí hay grandes prospectos. Si bien es cierto en este momento hay grandes arqueros, ya son arqueros de arriba de 30 años. Me estoy refiriendo a un Memo Ochoa, a un Corona, a un Talavera, a un Jonathan Orozco, que son los porteros que van a estar seguramente en el próximo Mundial. Los demás porteros que vienen jóvenes, por supuesto que un Hugo González que ya lleva un bagaje importante también para ir buscando ese lugar en selección nacional, un Malagón, que es un arquero también que ya está jugando de titular en primera división, importante, Acevedo, que son de los arqueros jóvenes que también están trabajando bastante bien como titulares en sus equipos, pero van a ir trabajando el tema de Jurado, que ya el hecho de estar en selecciones, en esta selección sub-23, pues te da también una experiencia importante, a pesar de que no está jugando como titular actualmente. Siempre esa situación te va a abrir puertas y te va a dar posibilidades. Pero entre esos me parece que van a estar los puestos y los lugares y esa disputa que tiene que haber entre los diferentes porteros mexicanos. Una vez que el proceso del siguiente mundial pase, entonces van a estar estos muchachos trabajando para lograr un lugar en selección nacional. Ahora que mencionabas el tema de Sebastián Jurado y cómo lo viste desde joven, desde niño, cuando llega a debutar y todas estas cuestiones, uno de los que también te tocó vivir en carne propia fue el de Guillermo Ochoa. ¿Cómo eran los días de Ochoa, joven, canterano, con esa ilusión de debutar en la primera división? Mira, Carlos, quien confió, quien vio y quien trabajó y lo fue guiando a Memo Ochoa fue Néstor Rafael Verderi, porque yo recuerdo cuando estábamos nosotros como titulares en América, estábamos porteros como Hugo Pineda, como Cristian Martínez, que éramos de alguna manera los porteros ya con más experiencia. Siempre el entrenador de porteros era Néstor Verderi, pero siempre entrenaba Néstor con fuerzas básicas, y cuando entrenaba con nosotros con primera división, que nos venía a entrenar los porteros, traía a Memo a entrenar también con nosotros en primera división. Entonces, realmente quien confió y quien lo guió fue Néstor en un trabajo de muchos años. Y lógicamente Memo supo absorber de una manera importante la experiencia y el trabajo que todos llevábamos. Y tenemos una excelente relación con Memo. Y él, por mucho, superó todo lo que conseguimos los demás que estuvimos como compañeros, los que estábamos adelante de él. Él superó por mucho lo que nosotros conseguimos. Entonces eso te habla pues de esa disciplina, ese trabajo y ese sueño de poder trascender como lo ha hecho él, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Una de las preguntas quizá más polémicas de esta entrevista, ya prácticamente para ir cerrando, mi querido Adolfo Ríos, yo no sé por qué en la gestión de Miguel Herrera con las Águilas del América hubo un puñado de leyendas americanistas que se dedicaban a hablar y no necesariamente bien del trabajo de un técnico que a mi criterio estaba haciendo extraordinarias cosas. La primera de ellas, ¿qué te parecía el trabajo de Herrera con el América? Y la segunda, ¿qué te parece el América de Santiago Solari? Mira, lo que
Lo que mantiene a los técnicos son los resultados. Esa es una situación real y aunque muy trillada, es una verdad absoluta. Miguel consiguió en América lo que ningún otro entrenador ha conseguido, y lo ha hecho con títulos y lo ha hecho con trabajo y ha dejado su huella bien clara en un equipo como América. Lógicamente, toda la situación de técnicos son ciclos y esos ciclos se cumplen en algún momento. Y lo de Miguel Herrera se cumplió y se tomó una decisión para dejar al equipo porque los resultados no llegaban. Sí me parece que lo que ha hecho Solari es de demasiado mérito, de mucho mérito, porque él originalmente toma un equipo ya armado, pero un equipo que no está funcionando, por lo cual se toma la decisión de cesar al técnico. Y no es sencillo llegar con un equipo que tú no armaste a hacerlo funcionar en corto tiempo. Y él lo consiguió. Él hizo poco a poco, en base a un orden, que América comenzara a funcionar y que América comenzara a jugar a algo. Me refiero a algo en un tema de orden, de enfrentar equipos que en un momento dado en el papel eran superiores a América, pero que al saber lo que tenía que hacer dentro de la cancha, América terminaba superando y ganando puntos que en algún momento no estaban considerados en una situación futbolística para poder ganar. Entonces lo que ha hecho Santiago a mí me ha sorprendido mucho, gratamente, porque le está dando una identidad nuevamente al equipo, una identidad de pararse en una cancha, sea local o sea visitante, y jugarle al tú por tú al equipo que está enfrentando. Y él lo está haciendo bastante bien y los resultados hasta el día de hoy hablan por sí solos. Estando en segundo lugar de la tabla y ha estado en primer lugar en algún momento, pues te da por supuesto la certeza de que las cosas están haciendo bien. Uno de los temas más polémicos, sobre todo a nivel federación, y tú que lo viviste siendo portero, francamente no estoy seguro si te tocó vivirlo en su apogeo como lo es hoy en día, es el grito al portero, ese famoso grito que ya se ha amenazado, te van a quitar puntos, vas a jugar a puerta cerrada, obviamente esto antes de la pandemia, e incluso perder la clasificación a una Copa del Mundo. ¿Cómo te tocó vivir en su momento esta situación y cómo poder erradicarla ahora? Mira, ese es un tema que ha sido histórico. Por ejemplo, yo me acuerdo en Copa América, en Copa Libertadores, en Copas Sudamericanas, cuando los equipos mexicanos participábamos en Sudamérica principalmente, había una canción y esa canción es en Sudamérica, era el clásico, que lo vengan a ver, que lo vengan a ver. Entonces, esa era una canción para el portero. Lógicamente, esas canciones que se cantaban en los estadios hacia el portero, pues ya no las sabíamos, o sea, no nos afectaba en lo más mínimo una situación de que nos cantaran esas canciones. Después, cuando empiezan a venir los diferentes jugadores sudamericanos al fútbol mexicano, empiezan a traer a su propia familia, a su propia gente que a lo mejor tenía un contacto con las barras en Sudamérica, y entonces empiezan a traer al fútbol mexicano los cantos que hacen allá, y entonces empieza a aparecer aquí el que lo vengan a ver también. Pero eso pasa desapercibido en la situación de que era solamente cuando estaba la afición y el portero te quedaba cerca. Pero me tocó vivir esa situación, esa transición, en donde una afición comenzó a gritar esa situación de hacer el "ah" y hacer el grito, y me tocó ese nacimiento de ese grito. Eso fue la afición del Atlas en el Estadio Jalisco. Pero eso solamente se vivía en el Estadio Jalisco con el portero visitante.
y nosotros lo tomábamos igual que los cantos, pues era un tema de que un grito de la afición para meter presión y nunca pasó a mayores. Donde surge la situación de una explosión es cuando la selección mexicana juega en el Estadio Jalisco y mucha de esa afición de Atlas estaba en la tribuna y entonces empiezan a hacer ese grito con los demás aficionados de los demás equipos al portero rival y de ahí se extiende prácticamente a todos los equipos y aficiones del fútbol mexicano, en donde empiezan a hacer ese grito y se empieza a tomar ya como una situación ofensiva por parte de las autoridades futbolísticas. Así nació todo. Sí tiene una situación que nunca le he compartido, por supuesto. Yo no veo una cuestión de alegría de una afición insultando a un jugador o a un equipo, pero tampoco lo veo como un tema en el que se estén dirigiendo exclusivamente a una persona por su preferencia. O sea, no tiene nada que ver con eso. Es un tema de una grosería que se usa en el fútbol mexicano. No estoy de acuerdo en que se use. Yo nunca me dirigí así a las personas en ese sentido, ni a los jugadores, ni a la tribuna, ni a nada. Pero no creo que sea una situación en definir un tema por una persona. Es un tema que sí estoy de acuerdo que tenga que erradicarse, pero tiene que erradicarse así como llegó. Tendrá que ir saliendo sola. Si esta situación determina que ahora hay una ley futbolística y un argumento para que si se grita, se tome una consecuencia de ese grito, que se aplique la ley. Y si la gente lo va a seguir haciendo, va a tener sus consecuencias en una situación de perjudicar a su propio equipo, su propia afición. Como pasó todo, así también pasará eso en algún momento. Y alguien tiene que pagar, por supuesto, por esta situación. Y esperemos pues que no sean nuestros equipos mexicanos que paguen. A ver, no vamos a debatir si está bien o está mal, porque está mal. O sea, eso no está en tela de juicio. No es correcto. Qué bueno que se empiece a erradicar. Pero en tu experiencia, con toda sinceridad, cuando a ti te gritaban desde la tribuna, ¿realmente te sentías ofendido en el terreno de juego? No, de ninguna manera, porque no es un tema, no era un tema personal. Era un tema de la posición o del que despejaba. Porque a veces era a mí si yo despejaba y a veces a mi central si despejaba mi central. Entonces era contra el equipo visitante. Por supuesto que no era un tema en el que yo me sintiera ofendido, porque muchas veces cuando terminaba el partido, esa misma gente que te gritaba en la cancha, en el partido, después te pedía una fotografía cuando salías. Entonces no era un tema de una situación homofóbica o algo por el estilo. Repito, no estoy de acuerdo, jamás lo hice, ni lo entendí, ni lo voy a entender, pero no es un tema personal. Adolfo Ríos, ha sido un privilegio haberte tenido con nosotros en AIRRETA, de verdad, una plática espectacular. Gracias por siempre ser frontal, por ir hacia adelante, por ser un tipo que responde muy claro, de verdad. Muy grata tu compañía, de verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros. Carlos, te agradezco a ti, te felicito por tu programa. A final de cuentas, todo lo que sucede, por algo pasan las cosas. No hay ninguna casualidad para lo que pensamos que tenemos de cierta manera seguro y nos mueven el tapete para tomar otras decisiones. Pero somos gente que va al frente, como bien lo dijiste. Te mando un abrazo, te felicito y gracias por compartir ese tiempo conmigo y con toda la gente que nos está viendo. Te mando un abrazo fuerte y que Dios te bendiga. Muchas gracias, mi querido Adolfo Ríos, de verdad, ha sido maravilloso. Gracias por tus palabras, gracias por tu compañía, por todos esos conceptos. Has impartido cátedras saliendo desde el área chica y sin duda alguna obstaculizando cualquier tipo de pregunta incómoda. Gracias, de verdad. Muchas gracias a todos ustedes por ver AIRRETA. Soy Carlos Quintero y no se pierda más adelante más entrevistas en este canal AIRRETA. Gracias, de verdad, pásela muy bien.